La semana pasada aprendimos acerca del por qué se escribió la primera carta del Nuevo Testamento. Y no me refiero a Mateo, ni a Lucas, ni a Juan. Me refiero a la primera carta que fue escrita en la iglesia de forma cronológica. Me refiero a la carta a los Gálatas. Pero esto solo fue el comienzo. Yo les aseguro que cuando terminemos de estudiar la Biblia, comprendiendo todo su contexto, será un libro diferente en nuestras manos. Se acabarán las interpretaciones privadas y los enfoques equivocados. Tomaremos nuestra Biblia, la leeremos y seremos bendecidos por el mensaje original de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si continuamos más adelante, hacia la segunda carta que se escribió? Interesantemente, al igual que la primera carta, esta tampoco tiene fondo judío, sino gentil. ¿Dónde está Tesalónica? ¿Por qué se escribió? ¿Qué sucedía en ese tiempo? Pronto lo sabremos. Nuestra historia comienza el año 50 después de Cristo. Y Lucas cuenta acerca de esto en el capítulo 15 hasta el capítulo 18, versículo 1. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella», y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad,
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerden que de la misma manera que sucedió con la carta a los Gálatas, Lucas escribió esto años después de haber leído esta carta que estudiaremos. Piensen en Lucas como alguien que nos está ayudando a entender el contexto de la carta. En 1 año y medio, después de escribir a los Gálatas, Pablo estará escribiendo esta primera carta a los tesalonicenses, el segundo libro del Nuevo Testamento. No pierdas los detalles. Si logras entender el contexto, si logras ver esos 18 meses de forma clara, entenderás a la perfección Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque la razón de escribir esta segunda carta se encuentra en esos 18 meses siguientes. Durante ese tiempo, Pablo levantará una iglesia en Filipos, una en Grecia y una en Tesalónica, y luego escribirá la carta. Para este tiempo, las primeras 4 iglesias tienen: Antioquía, 2 años y 8 meses de existir; Iconio, 2 años 4 meses; Listra, 2 años y 1 mes; y Derbe es una iglesia de 1 año 5 meses de existencia. En nuestra forma de ver las cosas, son iglesias novicias e inexpertas. Han pasado cerca de 14 meses desde la última vez que las iglesias fueron visitadas por Pablo. Ahora es el momento del segundo viaje, y Pablo, ahora acompañado por Silas, hará una visita a las 4 iglesias en su camino a levantar más iglesias para el Señor. La primera iglesia fue Derbe, y Pablo se quedará unos pocos meses. Pablo ha decidido recoger a Timoteo de la iglesia fundada en Listra. Junto a Silas, Pablo irá sin rumbo definido, pues Pablo no sabe dónde le llevará el Espíritu de Dios. La historia comienza al recoger a Timoteo. ¿Recuerdan a Timoteo? Timoteo es el joven de 20 y pocos años
que defendió el apostolado de Pablo en Listra cuando les visitaron aquellos cristianos judaizantes venidos de Jerusalén. Meses atrás a este evento, Pablo había predicado y luego levantado una iglesia en Listra. Fue en aquella época cuando las vidas de Pablo y Timoteo se cruzaron. Pablo conoció de su madre Eunice y de su abuela Eloísa. Ahora, impresionado de saber que aquel joven había sido posiblemente el único que se enfrentó a los legalistas judíos, le estaba invitando a ir con ellos en el segundo viaje misionero. Hay además otro joven que también había cruzado su camino con Pablo. Es Tito de Antioquía. Se podría pensar que al ver a estos dos jóvenes, Pablo comenzó a pensar en formar a otros para continuar lo que él hacía. No sería una profesión muy larga en el servicio a Dios, pero sería la obra de Dios. Encontrar candidatos que, al igual que Timoteo y Silas y Gayo, darían sus vidas por la proclamación del Evangelio. Es muy posible. Estos jóvenes irían apareciendo en el camino de Pablo y el Espíritu Santo le diría a cuáles escoger para estar con él cuando llegara a Éfeso. Pero eso es más tarde. ¿Cómo encontrar el camino que debes seguir en este segundo viaje misionero? El Espíritu Santo ya le ha prohibido visitar Bitinia y le ha dirigido camino de Troas. Allí en este pequeño pueblecito, Pablo ve a un hombre en visión que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Esto está relatado en Hechos capítulo 16 del versículo 9 al 11. Interesantemente, hay dos cosas de este versículo que son fascinantes. La primera es que este hombre que vio en visión resultó más bien ser una mujer. Su nombre es Lidia. Y lo segundo es que la narración de Lucas se hace más personal. A partir de estos versículos, específicamente en el versículo 10 del capítulo 16, nos dice que una vez vista la visión celestial, procuramos partir para Macedonia. Y añade que Dios nos llamaba. ¿Qué entiendes por esto? Sencillo. Lucas se ha unido al grupo. Macedonia, al norte de Grecia, era el lugar donde Pablo sería golpeado con varas, sería encarcelado otra vez y sería el receptor del odio de dos ciudades al salir de Filipos. ¿Sabía Pablo que Filipos, aunque estaba localizada en Grecia, se comportaba y se consideraba romana en todos los sentidos? ¿Sabía que este hecho hacía a Filipos una ciudad inusual? Sí, Filipos era única. ¿Por qué? Porque el 15 de marzo del año 44 antes de la venida de Cristo, Julio César fue asesinado por Bruto y Casio. Luego fueron sus ejércitos enfrentados por los de Marco Antonio y Octavio, muy cerca de la ciudad de Filipos. Ambos ejércitos necesitaban poseer aquella provincia griega. Fueron los habitantes de Filipos quienes decidieron unirse a Marco Antonio y a Octavio. Durante esa época, Filipos fue adoptada como una provincia romana por Marco Antonio. El ejército de Bruto y Casio fue vencido. De aquel tiempo a el año 50 después de Cristo, los filipenses fueron seguidores fanáticos del imperio. Su idioma nacional no era el griego, era el latín. Eran una ciudad donde se hablaba italiano en medio de la nación griega. De hecho, los filipenses se consideraban el distrito 15 de Roma, quien solo contaba con 14. De acuerdo a su forma de ver las cosas, los filipenses vivían en Italia. Usaban dinero romano, construían al estilo romano y vestían modas romanas. Este es el contexto de la llegada de dos judíos que aún no saben que esta es una provincia romana en Grecia. No olviden que Roma ha castigado con el exilio a todos los judíos. ¿Qué ha pasado con los judíos en Filipos? Exilados también. La quinta iglesia está por nacer, de forma natural como todas las demás.
Pablo arribó a la ciudad por el puerto de Neápolis y caminó los 6 kilómetros hacia Filipos. En esa ciudad están cerradas todas las sinagogas judías y solamente quedan prosélitos. ¿Quiénes son esos? Son gentiles que se sienten atraídos por el judaísmo, pero que aún no se han bautizado para ser judíos, para tomar la nacionalidad judía. Ellos creían en el Dios de los judíos, y por tradición, si no había sinagoga en la ciudad, la consigna era reunirse a la ribera de los ríos. Uno de estos prosélitos es Lidia. Pablo y Silas fueron flagelados con varillas de madera. Esta es la primera paliza romana de Pablo. Fueron latigazos sin un juicio, lo cual era ilegal, debido a que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Los únicos judíos que quedaban en Filipos estaban en un calabozo frío y profundo, cantando y alabando a Dios. Después de un encuentro con las autoridades del pueblo y al darse cuenta que eran ciudadanos romanos, Pablo y Silas recibieron una disculpa y se les rogó que se fueran de la ciudad. Esto sucedió en enero del 51. Estos 3 meses en Filipos son el tiempo más corto que Pablo había estado en una ciudad. Repentinamente, como ya lo hicimos notar, Lucas ha comenzado a referir la historia en un nosotros. ¿Cuándo llegó Lucas? ¿Continuaba Silas con Pablo o ahora el nosotros era Pablo y Lucas? ¿Por qué y de dónde vino Lucas? Nadie lo sabe. Pero esto sí lo sabemos. Lucas fue dejado para ayudar a esta joven iglesia aquí en Filipos. Mientras tanto, Pablo, Silas y Timoteo continuaron hacia Tesalónica. Pablo llegó a Tesalónica en octubre del año 50 y quedaría en la ciudad otros 3 meses. Mientras tanto, Cumanos continuaba siendo el gobernador de Israel, Ananías el sumo sacerdote, Claudio aún era emperador de Roma, y un joven, Nerón, hijo de Agripina, hermana de Calígula, tenía 2 tutores, Seneca y Burrus. Agripina ha soñado ser parte del poder del emperador toda su vida, y ahora está logrando exactamente eso. Nerón, su hijo, ha sido adoptado como hijo de Claudio y se ha colocado primero en la línea de los prospectos al trono. Los judíos aún están en el exilio de Roma. Llega el 51. Este mismo año, los problemas rodean a Cumanus, quien eventualmente será removido de su cargo. ¿Qué pasó? Un grupo de samaritanos rebeldes han atacado una caravana de galileos que van camino a uno de los festivales solemnes judíos. Muchos han sido asesinados. Cumanus hace oídos sordos a las peticiones judías de justicia. Debido a ello, un grupo de indignados judíos contaron con los servicios de un tal Eleazar ben Dinai para que les restituya con venganza sobre los samaritanos. Eleazar procede y da fuego a ciertas vías samaritanas y asesina a los que en ella viven. Cumanus decide enviar su ejército y pasarle armamento a los samaritanos. Los samaritanos apresan a algunos judíos y los degollan. Da sentido pensar que los romanos y los samaritanos juntos piensan entrar en la ciudad de Jerusalén. Pero los romanos se retiran. Y este acto hace que los judíos tomen este asunto realmente en serio. Ahora contratan hombres entrenados para llevar a cabo su venganza. El conflicto armado está a las puertas. Del norte, los sirios siempre le echan una mirada a lo que sucede en Judea. El asunto entre judíos y samaritanos es llevado a Siria, de hecho, a la capital de Siria, Antioquía. Allí, el asunto se resuelve a favor de los judíos. Y mientras esto sucede, el sumo sacerdote ha viajado a Roma para pedir justicia para su pueblo. Ya dijimos que este conflicto sacó a Cumanus de Judea. Todo esto sucede mientras Pablo va camino a la ciudad de Tesalónica. ¿Sabía todo esto Pablo? Posiblemente sí.
porque las malas noticias vuelan en este y en aquel siglo. Saliendo de Filipos, Pablo salió para Tesalónica, la que era la capital de Macedonia, una ciudad de no más de 12,000 habitantes. Él llegó en enero del 51. Allí plantó una iglesia más, una iglesia a quien le escribiría 2 cartas. ¿Cómo era la vida en esta iglesia? Mucho se sabe cuando leemos esta carta que pronto será escrita. Veremos que esta iglesia también tenía características únicas. ¿Cómo eran los tesalonicenses? Allí en Tesalónica, la gente no quería tener una iglesia. ¿Por qué? Una sola muestra de falta de lealtad y los privilegios se acabarían. Posiblemente fue aquí donde Pablo, una vez más, fue castigado con 39 latigazos. Fue en una sinagoga judía y fue propinada por uno de los líderes, quien sin autoridad le castigó. ¿Cómo reaccionó la iglesia? Esto es interesante. Aparentemente, los tesalonicenses cristianos querían tener esa misma experiencia de Pablo. Querían ser perseguidos como él. Todas las historias que Pablo y Silas les habían contado de cómo habían sufrido por el Evangelio se habían impregnado en ellos. Pablo les contó también de sus momentos cuando él mismo fue perseguidor de la iglesia y cómo al convertirse y predicar su primer mensaje acerca de Jesús fue castigado en Damasco con 39 latigazos. Les contó de cómo le apedrearon en Chipre y cómo en Listra y en Filipos le lincharon con varas romanas. Estos creyentes eran dueños de una naturaleza exuberante y de un gozo ilimitado. Pablo les había dicho que ellos también serían perseguidos y que sufrirían por su fe. ¿Y cuál fue su reacción? Suma alegría. No veían la hora de que esto sucediera. Muy pronto los cristianos en Tesalónica serían la escoria social de la ciudad, el desprecio de los líderes de la ciudad y de los judíos de la sinagoga. Los judíos eran extremadamente celosos en su religión, tanto que seguirían a Pablo hasta la siguiente ciudad, a Berea. ¿Puedes imaginar cuántos verdaderos enemigos llegó a tener el apóstol Pablo? Hombres dispuestos a seguirle de ciudad en ciudad para atentar contra él. ¿Se cerró acaso esta iglesia? No. Más bien, fue la cuna de otros 2 líderes que estarían siendo preparados más adelante para levantar más iglesias. Sus nombres, Aristarco y Segundo. A inicios del 51, 2 jóvenes vinieron a los pies de Cristo en Tesalónica. Más adelante, ellos serían obreros gentiles en la obra de la iglesia. Finalmente serían fundadores de otras congregaciones. Sí, eran Aristarco y Segundo. Aristarco vivió gran parte de los abusos cometidos contra el apóstol Pablo. Ambos tendrían tal vez unos 25 años, y a Aristarco solo le quedaban 13 años más para vivir. En algún momento durante esos 5 meses en Tesalónica, Pablo comenzó a hablarles de Claudio, emperador, comentando cómo había desterrado a los judíos de Roma en el 49. Muchos de estos judíos desterrados habían llegado hasta Grecia. Claudio recientemente había asesinado a su propia esposa y se había vuelto a casar con Agripina, su sobrina. ¿Recuerdan cómo hablamos que los emperadores son hombres que no responden a ninguna ley humana? Era un hombre sin ley. Pablo veía al emperador como un hombre pecador sin ley sobre él, alguien que se oponía al Mesías. Como los judíos le llamaban, él era el antimesías. Hagamos pausa en esta historia y caminemos un poco más adelante. En los años 1800, un maestro de la Biblia acuñó el término de hombre de pecado, hombre sin ley y anticristo. Hoy en día,
Virtualmente no hay congregación cristiana que no esté esperando el cumplimiento de la llegada de un hombre de pecado y sin ley que viene al final de los tiempos. Debido a esta interpretación, la Iglesia no reconoce que Pablo pudo referirse a alguien que vivía en su tiempo. ¿Pudo ser simplemente que Pablo se estaba refiriendo a Claudio? Por otro lado, debemos saber que cuando esta doctrina futurística apareció, los hombres que interpretaron no conocían nada de la historia de Roma en el primer siglo y desconocían que en ese tiempo los emperadores eran vistos como seres eternos o infinitos. La enseñanza de este maestro no posee ningún contexto histórico válido, ni se posiciona en un tiempo específico de la Iglesia. Por si fuera poco, en nuestros días no se cuenta aún con una lectura cronológica de la Biblia. Más bien, la Biblia se lee de acuerdo a un orden caótico, de acuerdo a un índice al comienzo del Nuevo Testamento. De allí que hoy en día nos permitimos el usar textos de aquí y de allá para llegar a conclusiones privadas. Estos maestros llegaron, al igual que nosotros, a conclusiones basadas en entrelazar versículos al azar, que nos han dado resultados poco bíblicos. No importando cuánto digamos, eso es lo que la Biblia enseña. Pero a la luz de la arqueología, de la historia universal romana y la historia de la Iglesia, pareciera que Pablo en esta carta se refiere al emperador de Roma, y con muy buenas razones. Tiberio, a quien mencionamos al comienzo, vivió en una isla, en la isla de Capri, en completa depravación. Y los sucesores de él, Calígula y Claudio, fueron quizá más depravados y sanguinarios que él. Para Pablo, un ex fariseo, un judío de nacimiento y un cristiano, esta forma de vida debió haberle parecido aberrante. Ahora volvamos al año 51. ¿Recuerdan ustedes la frase, estos que trastornan al mundo también han venido aquí? Los judíos en sus sinagogas se han convertido en hombres que defienden celosamente su religión y su nación, y perder el control de la nación a manos de los romanos les hizo acusar a los cristianos de sedición. Los líderes judíos en Tesalónica todavía fueron más allá. Acusaron a Pablo y a Silas de trastornar el mundo entero con su falso mensaje. ¿Y cómo fue que pasó todo esto? Pablo estaba en Europa y luego en Filipos. Recordemos que Pablo ahí era desconocido para todos. Ahora llega a Tesalónica y se queda aquí 5 meses. ¿Cómo es que en aquel tiempo alguien pudo afirmar, estos que trastornan al mundo entero han venido aquí? ¿De dónde se originó semejante confesión? No pudo ser en Filipos o Tesalónica. Debía ser de alguien que ha venido siguiendo a Pablo por Pisidia, por Iconio, por Listra, Derbe, Filipos. ¿Quién? ¿Pudo ser un judío que le sigue la pista por todos lados desde la Galacia? Pablo sale de Tesalónica no queriendo ser gravoso a los hermanos, así que decide partir a Berea, llegando allí en junio del 51. Pero los líderes de la sinagoga en Tesalónica también han venido a Berea. Antes de que llegaran, Pablo ya ha logrado conformar una iglesia y los miembros de la sinagoga judía en Berea les permiten escuchar la lectura de la Torá, pero solamente los judíos podían entrar en ella. Los gentiles no gozaban de estos privilegios. Al llegar los líderes de la sinagoga de Tesalónica, presentaron cargos serios en contra de Pablo y los privilegios se acabaron. Pablo fue echado de la sinagoga. Pablo, en su carta a los Corintios, refiere a un aguijón que le atormenta. Nunca sabremos a ciencia cierta a qué o quién se refería. Pero yo he decidido compartir con ustedes la opinión del pastor Gene Edwards, quien escribió este estudio revolucionario de la Biblia. Gene Edwards dice así:
Pablo habló de su aguijón no como un algo, sino como un alguien, un mensajero de Satanás. Yo pienso que el aguijón fue un hombre que le persiguió por todos lados buscando destruir la obra de Dios hecha por medio de Pablo, destruir su persona y las iglesias que levantó. En mi vasto estudio he llegado a la conclusión de que este hombre fue quien levantó sospechas y acusaciones entre el pueblo y los líderes judíos. Un hombre que le siguió desde Pisidia hasta el final de su ministerio entre los gentiles. Viéndolo así, es fácil para mí ver cómo este hombre veía en Pablo alguien que ha trastornado al mundo entero. Este aguijón estuvo con Pablo desde el año 51 hasta que fue puesto en un barco para ser enviado a Roma en el 61. En Berea aparece ahora en escena otro obrero de la obra que servirá más adelante con Pablo. Su nombre es Sópater, calculando su edad en 25 años. Dado que los líderes judíos de Tesalónica tenían tal celo por proteger el judaísmo, la vida en Berea se tornó terrible para los hermanos y hermanas y para Pablo. Ellos rogaron a Pablo que escapara de la ciudad y éste llegó a una ciudad que todos conocemos, Atenas, una de las ciudades con más influencia mundial, tanto que aún se le llama la cuna de la civilización occidental. En este tiempo los cristianos de Tesalónica y Berea se gozaban en las tribulaciones. ¿Cuántos hombres ha escogido Pablo? Veamos. Tito, Timoteo, Gayo, Aristarcos, Segundo, Sópater. Son ya 6 hombres que algún día serán entrenados para continuar la obra de Pablo. Pablo arribó en Atenas en noviembre del 51 y salió de allí un mes después. Silas y Timoteo cuidaban de los hermanos en Berea y Tesalónica. Más adelante se verían con Pablo en Atenas. Y de allí Pablo les envió de nuevo a Filipos y a Tesalónica, y Pablo salió rumbo a Corinto. Llegó a Corinto en diciembre del 51. Timoteo y Silas luego le acompañaron, llevándole un regalo que venía de la iglesia de Filipos. Y al escuchar sobre lo que acontecía en Tesalónica, Pablo buscó tiempo para volver a tomar la pluma y comenzar a escribir su primera carta a los hermanos en Tesalónica, 6 meses después de dejarlos. Fue en Corinto donde fue escrita la primera carta a los tesalonicenses. ¿Estamos listos para escuchar esta carta? La carta a los tesalonicenses. La carta está por empezar. ¿Quién llevó esa carta? No lo sabemos. ¿Qué decía esa carta? La iglesia ha experimentado ostracismo de la sociedad en Tesalónica. Alguien en la iglesia ha muerto. Pablo aún no les ha explicado sobre la resurrección de los muertos. Y posiblemente ellos, que han sufrido por causa del Evangelio, anhelan saber qué pasa después de morir. Pónganse ahora cómodos y colóquense lo más cerca de la realidad de aquel año 51. No traten de interpretar, solo escuchen, y lo que no entiendan, lo entenderán tal vez al escuchar la segunda carta. Que Dios les bendiga. Primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo,
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros.
y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo.
Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.